En el Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 22 dice: en el nombre de Jesús, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Basándose en estas palabras de unión que mencionó el Señor Jesucristo, un cantante profesional llamado Marcos Witt dice en una entrevista en la que él está hablando de que ya no va a ser cristiano, que ahora va a ser católico, dice que no debemos estar divididos, sino que Cristo nos llamó a la unión. Entonces, ¿para qué se cambió de religión? Lo dice también en una alabanza llamada Enciende una luz. En ella dice las mismas palabras, que ya dejemos las divisiones, pues unidos seremos más útiles. Pero ¿serán correctas estas palabras? ¿Qué hay detrás de su cambio de religión? Lo menciono a él porque es un personaje conocido en las dos, llamemos las religiones, tanto para cristianos como para católicos. Pero no ha sido el único que llama a esta unión, han sido también sacerdotes y otros cantantes y mucha gente. Por ejemplo, antes la Iglesia Católica nos llamaba sectas, protestantes y hasta herejes. Hoy nos llaman hermanos separados. Es decir, por su gran amor, el clero nos concede la misericordia de ser sus hermanos, pero separados. Pero, ¿en qué momento dejamos de ser sus enemigos? ¿Cuándo el clero católico cambió el odio en amor? Ahora ya no nos atacan. Ahora nos invitan a participar de sus fiestas y rituales. Así que para esto es necesaria la unión. Y uno de los que más trabajaron en esta unión fue Juan Pablo II. De hecho, él usó aquellas famosas palabras de aquel hombre que se proclamara Pont Max, es decir, sumo pontífice de la Iglesia cristiana. Me refiero a Constantino el Grande. Él dijo en su famoso edicto de tolerancia estas palabras: Roma acepta todas las religiones, pero la religión oficial es la religión cristiana y el emperador su máximo líder. Casi 1600 años después, el Papa comunista dijo estas palabras: Roma acepta todas las religiones, pero la religión oficial es la religión católica y el Papa su máximo líder. Nada ha cambiado. No niega la Iglesia Católica su origen. En este caso, Juan Pablo II recorrió varias partes del mundo buscando esa unión. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué quieren a sus odiados enemigos los cristianos, los musulmanes y los judíos unidos a ellos? Los judíos aborrecen la idolatría de cualquier tipo. Los musulmanes no creen en Yahvé. Y los cristianos difieren en todas las doctrinas de la Iglesia Católica. ¿Qué de bueno puede haber en una unión así? Es más, ¿en qué beneficia a los cristianos tener a sus enemigos de amigos? Recordemos los millones de cristianos que fueron asesinados durante la Inquisición y también recordemos la última vez que invitaron los católicos a los cristianos a estar unidos y en paz. Aquella ocasión, los católicos mataron a 1 millón de cristianos solo en una noche, en una fiesta, en la noche de San Bartolomé. Los invitaron a la paz, a la unión, y cuando estos se confiaron, los masacraron. ¿Qué hay detrás entonces de este falso amor y hermandad a la que ahora nos invitan? La Biblia declara que no debemos estar unidos al clero católico. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6 y versículo 14, dice la Biblia católica: no se junten con los que rechazan la fe, es cosa absurda.
¿Podrían unirse la justicia y la maldad? ¿Podrían convivir la luz y las tinieblas? ¿Por qué decimos que el clero es tinieblas? Tú lo acabas de leer. No unirnos con los que rechazan la fe. Ahora déjame decirte que fe no es solamente creer en Dios como muchos dicen. La fe es creer y obedecer. Así está escrito en la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 20, dice: «Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta». Es decir, si tú crees pero no obedeces, tu fe es falsa, no existe, está muerta. Entonces, si aquellos que dicen ser los guías de la verdad, los herederos de la verdadera iglesia, y si ellos desvían el camino de la gente con mentiras y engaños, de falsas revelaciones y apariciones, no se puede vivir dentro de la fe, pues al estar desviando de la verdad a los demás, no obedecen a Dios y por lo tanto su fe está muerta. Son alejados de la fe que salva, no solo ellos, sino sus falsos líderes, como está escrito en el Evangelio de Mateo. También aquí en la Biblia católica dice, en el capítulo 23 y versículo 13, en el nombre de Jesús: «Por lo tanto, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren hacerlo». El clero católico es igual a los fariseos y a los maestros de la ley, pues dicen que solamente el Papa y los eruditos pueden interpretar las Escrituras, pero ni entran ellos ni dejan entrar a la demás gente. ¿Y cómo es que cierran la entrada al reino de los cielos? Por medio de sus doctrinas inventadas para esclavizar a las almas. En este canal puedes encontrar las grandes doctrinas que ha creado la Iglesia Católica para esclavizar a las almas y verás que la Biblia las presenta todas como una mentira, como una falacia, como un engaño. Por ejemplo, el rezo contradice el mandamiento de Cristo. Dice en el Evangelio de Mateo, vamos a seguir aquí en la Biblia católica: «Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías». ¿Oíste? Letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se les oiga. Aquí lo está diciendo. De nada sirve estar rezando letanías. Ahora, el salve y el yo pecador son ejemplos de lo contradictorio que son sus enseñanzas, sus rezos, sus oraciones. Pues mientras afirman por un lado que María fue siempre señorita, en el salve la llaman señora, diciendo: «Ruega, señora, por nosotros». Y en el yo pecador se le pide a toda la corte celestial que interceda por el hombre, menos al único que realmente puede interceder. En el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25, dice en el nombre de Jesús: «De ahí que pueda también salvar perfectamente», está hablando de Cristo, «a los que por Él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor». ¿Lo ves, amigo? No necesitamos pedirle a María ni a los santos. Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por los que a través de Él se acercan a Dios. También el orden jerárquico contradice la orden de Jesucristo. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11, dice: «Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros». No aparece ningún título romanista en esta lista, ni prelados, ni nuncios, nada. El Señor tampoco mandó jamás hacer peregrinaciones, mandas, prender velas, realizar misas, pegar estampitas en las puertas, bendecir las casas con agua bendita, los autos. Él no inventó eso de los padrinos. Además, ¿cómo podemos estar unidos a una iglesia donde su líder se une a grupos ocultistas? O peor aún,
que promueve el ocultismo. Un ejemplo lo tenemos aquí en esta imagen con el Papa que más trabajó en la unión de las religiones. Aquí vemos a Juan Pablo II besando el Corán. Se supone que Islam y catolicismo son enemigos a la muerte. Han tenido revoluciones entre ellos en los que se han matado. Acá en esta otra está recibiendo en la frente la marca de un demonio, la marca de Shiva. Lo estás viendo con tus propios ojos, ya no lo puedes negar. Y en esta peor aún, usando la cruz de cabeza, símbolo del anticristo. Recordemos que el origen de esta iglesia es romano, como lo acabamos de comprobar en el edicto de Constantino. Y los romanos, en las peleas de los gladiadores, hacían una seña con la mano. Si el pulgar estaba hacia arriba, era vida, y si estaba abajo, muerte. Así también, la fábula de que la cruz de cabeza es la cruz de San Pedro es eso, solamente una fábula. Pues la verdad es que la cruz arriba significa vida, y Cristo es la vida, mientras que para abajo significa muerte, y el diablo es el aliado de la muerte. Quiero que lo leas con tus propios ojos. En el Evangelio de Juan y en el libro de Hebreos, vamos a leer el primero en el capítulo 11 y versículo 25, dice en el nombre de Jesús. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice en el nombre de Jesús: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿A eso quiere Dios que nos unamos con esta iglesia? ¿O son trampas de hombres perversos y traidores al Evangelio? ¿Cómo podemos reconciliar la perversidad de la Iglesia Católica con la santa y preciosa voluntad de Dios? ¿Cómo podemos traicionar a aquel que nos salvó con su sacrificio solo porque ahora nuestros verdugos quieren que juntos adoremos al diablo? ¿Qué le debemos los hijos de Dios a la Iglesia de Roma? Yo te voy a decir lo que le debemos: persecución, hambre, pobreza, injusticia, traición, ataques, calumnias, violaciones, asesinatos y muchas otras cosas perversas contra la Iglesia de Cristo. Es lo que la Iglesia de Roma ha hecho con nosotros durante muchos años, o con mis hermanos. La conclusión es esta: el que quiera unirse a ella, hágalo, pero bajo la advertencia de que recibirá el castigo de Dios por su rebeldía. Amigo católico, no te engañes tú mismo. Bien sabes que tu conciencia te dice que no es correcto obedecer al hombre y desobedecer a Dios. ¿Qué parte es tan difícil para ti de entender si con tus propios ojos puedes ver que toda la escritura contradice las prácticas de la Iglesia Católica donde tú te encuentras? ¿Por qué defiendes la mentira y te rebelas contra la verdad? ¿Por qué desprecias el sacrificio de Cristo por adorar imágenes y de santos que nunca fueron santos? No finjas que no entiendes. Sí lo entiendes, pero no deseas aceptarlo, porque si aceptas la verdad, sabes que muchas cosas en tu vida tendrán que cambiar. Y tú prefieres seguir conservando lo que tanto amas antes que obedecer a Dios. Esa es la purísima verdad. Tú sí entiendes que estás viviendo dentro de una religión que es enemiga de Dios. Tú lo entiendes, y lo entiendes a la perfección, pero no quieres, no puedes, o tienes miedo de salirte de ella. Si no quieres voluntariamente, estás buscando tu castigo. Esa es la verdad. Si tienes miedo, Cristo te puede ayudar a dejar este camino de maldad. Y si no puedes, grítale con todo tu corazón al Señor que te dé las fuerzas para alejarte de esta religión de condenación.
El tiempo se nos está acabando a todos. Tenemos que apurarnos a buscar a Dios con todo el corazón y es tiempo de responder la pregunta que hicimos al inicio. Cristianos y católicos, ¿somos amigos o enemigos? La respuesta es, somos enemigos, pero nosotros tratamos de cumplir con el mandamiento que dice, amarás a tus enemigos, y es por ese amor que te decimos que solo dentro de la Iglesia Católica no hay salvación. ¿Debemos estar unidos? La respuesta está en el texto que usamos de introducción. Dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Lo leíste bien? Dice, así como nosotros somos uno, como nosotros. ¿Qué significa como nosotros? Que los dos, el Padre y el Hijo, tenían la misma voluntad. Por eso dijo el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 29, en el nombre de Jesús. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Entonces, ¿es la voluntad de Dios que nos unamos a los católicos? Él jamás ha pedido eso. ¿Por qué? Porque el Señor hacía lo que a su Padre le agradaba. ¿Quieres estar unido a Cristo y su verdadera iglesia? Entonces haz lo que a Dios le agrada y no al hombre o a la iglesia de Roma. ¿Ves cómo no hay salida? Si realmente dices que tú quieres agradar a Dios, entonces haz lo que a Él le agrada, haz lo que Él te pide. Amigo católico, no hay forma de negar esta verdad. No hay salvación dentro de la Iglesia Católica por cuanto se ha constituido enemiga de Dios. Pero tú, arrepiéntete, busca el perdón de Dios a través del sacrificio de Jesús. Pídele que te lleve a una iglesia cristiana de sana doctrina para que no vayas a caer en una iglesia peor que en la que estás, en donde el diezmo y el libertinaje son la regla. Desgraciadamente, la mayoría de las iglesias que se hacen llamar cristianas se han corrompido al máximo, algunas más que la misma Iglesia Católica. Pero no te preocupes, esas tampoco son iglesias de Dios. Si tú lo buscas a Dios de todo tu corazón, con lágrimas, con clamor en el nombre de Jesús, lo vas a hallar porque Él prometió. Así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Que Dios te bendiga y te guarde, y por favor no desprecies estas palabras en el nombre de Jesús. Medítalas para que te salves. Amén.